Les damos la más cordial bienvenida al tercer ciclo de conferencias, aportes de expertos invitados del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. A nombre de la maestra María de los Ángeles Martínez Cárdenas y de los 6 jefes de las áreas de investigación, agradecemos su asistencia a esta tercera conferencia de este ciclo. Antes de dar inicio a la conferencia y presentar a nuestra ponente invitada de hoy, me permito recordarles la dinámica con la que se ha venido trabajando en los ciclos anteriores, en donde primero escucharemos la ponencia y posteriormente contaremos con un tiempo aproximado de 15 minutos para felicitaciones, preguntas y respuestas que pueden ir anotando en el chat, y yo como moderadora se las haré llegar a nuestra invitada del día de hoy. También me permito recordarles y pedirles de la manera más atenta a todos nuestros asistentes que por favor sus cámaras y micrófonos permanezcan apagados y en silencio durante todo el evento, ya que nuestra única forma de comunicación se hará por medio del chat. Una vez que hemos recordado la dinámica, me permito presentar ahora sí a la conferencia del día de hoy, que lleva por título COVID-19 y enfermedades reumatológicas, una perspectiva global, y es presentada por la doctora Diana Gómez Martín del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. A continuación me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ver el currículum de la doctora Diana Gómez. La doctora Diana Gómez Martín, que es nuestra ponente del día de hoy, es investigadora en Ciencias Médicas nivel E, adscrita al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es coordinadora de la Unidad de Citometría de Flujo, es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, es internista y reumatóloga por el mismo instituto. También tiene maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ella también cuenta con el postdoctorado en Inmunología en la Universidad de Stanford. Es miembro del SNI nivel 2 y también ella actualmente es profesora y tutora del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, así como profesora de la cátedra de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del ITES. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Diana Gómez Martín y doctora, si gusta ir presentando su tema, por favor, ya puede compartir pantalla. Bueno, muchas gracias, pues obviamente a todos los asistentes y al comité organizador por la invitación para pues hablar sobre un tema que para nosotros como reumatólogos es de gran interés y creo que para todas las personas que estamos en el área de salud en el momento actual. Voy a platicarles algunas generalidades muy breves que seguramente ya las han oído. No voy a ahondar en las cosas más específicas de la diseminación del virus, pero sí una parte muy, muy general. Y posteriormente vamos a hablar justamente de este perfil epidemiológico en pacientes con enfermedades reumatológicas. A ver puntos claves sobre la prevalencia, factores de riesgo, si de verdad esto es diferente o no en pacientes con enfermedades reumatológicas, cuáles son las recomendaciones que hasta el momento actual tenemos para este grupo de pacientes. Y al final me gustaría también platicar un poco sobre cuál es el papel del reumatólogo en COVID-19, más allá de simplemente encargarnos de nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas y de todos los demás que ahorita tenemos desde el punto de vista de la carga asistencial, enfocándome en dos temas muy importantes. Uno de ellos es la linfopenia y COVID-19 y otros la tormenta de citocinas que seguramente muchos de ustedes habrán oído hablar. Ese es el mapa epidemiológico, es lo que sabemos en la actualidad. Sobra más decir los números, ¿no? Creo que todos estamos muy claros de que esta es una verdadera pandemia, como fue decretada en marzo del 2020 por la OMS, y que definitivamente sí ha sido devastadora en alguna parte del mundo, ha sido en Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, lamentablemente tenemos que decir que en efecto, en nuestro país ha sido verdaderamente catastrófico en términos del área de salud.
Este es simplemente para recordarles un poquito las características principales de este virus. Acordémonos que es un virus, es un beta coronavirus encapsulado con una RNA de un solo hélice, que como sabemos, uno de los puntos claves es que el receptor de este virus es la enzima convertidora angiotensina, el cual, como pueden ver ustedes aquí en esta imagen, se encuentra expresado en diversos grupos celulares, pero uno de los principales son justamente las células epiteliales del tracto respiratorio, ¿no? De ahí vamos a tener nosotros una gran diseminación del virus en diferentes órganos y mucosas, que va a dar lugar a múltiples alteraciones y respuesta del sistema inmune, como lo podría dar cualquier otro virus. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que este virus se ha caracterizado por dar un fenómeno muy similar a lo que vemos en un proceso de sepsis, ocasionado muchas veces, sobre todo por microorganismos de origen bacteriano. O sea, en ese sentido es un poco diferente a otros virus, aunque sí se parece a otros beta coronavirus, como por ejemplo los que ocasionaron el brote en el 2002-2004, que es el SARS-CoV-1, ¿ok? Es importante mencionar que esta respuesta celular está, pues, predominantemente liderada por células tanto de la respuesta inmunológica como de la respuesta inmunológica. En un principio se consideraba que pues, lo más importante iba a ser la respuesta inmunológica. En la actualidad tenemos claro que sí, la respuesta de linfocitos es muy importante, probablemente algunas poblaciones más que otras, predominantemente, por ejemplo, las poblaciones citotóxicas, es decir, aquellas que expresan CD8 positivo y que tienen capacidades citotóxicas con expresión de granzima y perforina, pero también una buena parte de las células de origen mieloide, como los monocitos, los macrófagos, las células mieloides supresoras, ahora sabemos que juegan un papel también muy importante en términos de la respuesta a este virus. Y como pueden ver ustedes aquí en este esquema, tenemos dos opciones, es decir, que nuestro sistema inmune combata a este proceso infeccioso, como es, digamos, lo que podríamos ver aquí, lo combate, lo limita y al final del día pasa el proceso infeccioso, en una buena parte de los individuos se forma una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes y salimos adelante. Sin embargo, puede tener esta otra cara de la moneda, que es en donde la respuesta inmune se altera totalmente y presentamos una respuesta hiperinflamatoria. Hay mucho, lo vamos a ver después, hay mucha controversia sobre si de verdad se debería de llamar o no tormenta de citocinas. Cuando veamos esa parte les diré por qué surge esta controversia. Pero lo que sí queda claro es que este sistema inmune definitivamente pierde un poco los bártulos y la dirección y empieza a hacer una respuesta total y absolutamente exacerbada, que se va a ver de muchas manifestaciones, se va a ver manifestada clínicamente con muchas alteraciones, como las vasculares, con presencia evidentemente de incremento en la permeabilidad vascular y datos de choque séptico, que pueden presentarlo un grupo de pacientes en el estado crítico habitualmente, y además con eventos trombóticos, que es otro de los puntos que sabemos en la actualidad que causa una buena parte de la morbimortalidad en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Ahora, ¿qué hay en pacientes con enfermedades reumatológicas? Porque evidentemente siempre los pacientes con enfermedades reumatológicas y que están sobre todo con tratamiento inmunosupresor, cualquiera que este sea, es decir, sintético, tomado, o los denominados biológicos, que incluyen anticuerpos monoclonales contra diferentes citocinas, o por ejemplo, proteínas similares a ciertos receptores, etcétera, pues pueden estar en mayor riesgo de un proceso infeccioso, y eso ya lo sabemos, y lo sabemos con muchos otros medicamentos. Sin embargo, evidentemente importante, y toda la comunidad reumatológica a nivel mundial se embarcó en este gran reto que se llama Rheumatology Alliance, que es justamente un registro a nivel mundial de los casos con pacientes, de casos de COVID en pacientes con enfermedades reumatológicas, ¿ok?
Si se fijan, todos los que están, depende del número de casos, pues es justamente el color con el que están representados en el mapa. Esto es tomado, el último reportado en la página, que es tomado al 1 de diciembre. Pueden ver ustedes que sí hay zonas obviamente que no están representadas, pero la realidad es que el esfuerzo es bastante grande y prácticamente todos los reumatólogos a nivel mundial, en algún momento de nuestra semana nos dedicamos a subir el número y los datos de los casos que tenemos nosotros documentados en nuestra, ya sea práctica institucional o a nivel privado. ¿Y qué es lo que sabemos hasta el momento, no? O sea, existen una buena cantidad ya de artículos publicados, pero probablemente los artículos publicados no están tan actualizados. Justamente estos datos que les estoy mostrando son los datos de estos registros, ¿no? El registro global, que además tiene una base en UCSF, en California, y el registro europeo, que está totalmente liderado por el EULAR, que es toda la sociedad de reumatólogos a nivel de la Unión Europea. Tienen un total en cuestionario de pacientes bastante grande, de 13.851, y están, pues la verdad, bastante distribuidos de manera homogénea a lo largo pues de toda la geografía que incluye. Un punto importante es saber si los pacientes tienen o no mayor riesgo y además saber qué es lo que les confiere ese mayor riesgo en caso de que sea así. Les voy adelantando un poco en relación a que hasta el momento, y esto lo decimos porque de hecho si ustedes pudieron ver, salieron el día 25 de enero la última actualización de la guía de la OMS para el manejo de COVID-19, y es una guía de 81 páginas en donde justamente lo dice, this is a living document. O sea, es decir, tenemos que tener claro que esto va a ir cambiando y probablemente parte de lo que les diga ahora, a lo mejor en unos meses resulta que hay información que dice que la dirección es otra, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos a eso porque los médicos y más los subespecialistas no estamos como tan acostumbrados a lidiar con ese tipo de información tan cambiante, ¿no? Hasta el momento no se ha demostrado que los pacientes con enfermedades reumatológicas tengan mayor riesgo de padecer o de infectarse por SARS-CoV-2. Sin embargo, sí hay algunos factores de riesgo ya descritos para la infección por SARS-CoV-2. Uno de ellos es la edad, mayor de 65 años, el tener enfermedad cardiovascular o hipertensión, el diagnóstico de alguna enfermedad pulmonar, diabetes, enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes ven todos estos, es exactamente lo mismo que el resto de la población. O sea, cualquier otra persona que tenga esto va a tener más riesgo. Y de eso no nos queda duda. De hecho, en mi hospital, en nutrición, o sea, cuando uno va y revisa sector COVID, o sea, lo que queda claro cuando uno ve el grupo de pacientes que están hospitalizados es que si algo prevalece es mayor edad y las comorbilidades, ¿no? Y predominantemente, pues, hipertensión, diabetes, sobre todo, ¿no? Curiosamente, el uso de todos los diferentes fármacos inmunomoduladores, diferentes, ya sea fármaco sintético convencional como metronidazol, por ejemplo, o azathioprina, los biológicos como los anti-TNFs o inclusive la combinación, no se asocian a mayor riesgo. O sea, eso es una realidad, al menos con los datos que tenemos actual. Y únicamente lo que sí se asocia, y aún así no más que muchas de las otras comorbilidades, es el uso de prednisona en una dosis equivalente a mayor o igual a 10 miligramos al día. Ahora, de hecho, esta razón de más ajustada, o sea, es mucho más baja que la que tenemos, por ejemplo, para tuberculosis en nuestro país, ¿no? O sea, es decir, los pacientes con prednisona más de 10 en nuestro país, el riesgo que tienen para padecer tuberculosis es más o menos 4.5 a 5, ¿no? Entonces, o sea, tampoco pareciera que el tratamiento sea el factor determinante, ¿no? Sino más bien justamente el resto de las comorbilidades. Si ven ustedes, es algo que se repite, ¿no? Otra pregunta que surge es, ¿existe mayor riesgo dependiendo de la enfermedad reumatológica que se trate? Porque todos sabemos que es muy diferente
un paciente con artritis reumatoide a, por ejemplo, un paciente con lupus eritematoso generalizado o a uno con una espondiloartropatía seronegativa. Y este es solamente uno de los ejemplos tomado justamente de uno de los registros más grandes, en donde la realidad es no, o sea, todo es muy similar. No hay diferencias por enfermedad o por tipo de enfermedad. La tasa de infección, este punto 65, es total y absolutamente similar a la que existe en la población abierta. Y la realidad, y un punto más importante, es que similar a la otra gráfica que les presenté, no se han encontrado diferencias acorde al tratamiento. O sea, es decir, no importa si el paciente está tomando metotrexate o si está tomando, si se está aplicando un anti-TNF, ni siquiera cuál de los anti-TNFs, o por ejemplo un inhibidor de interleucina 6, que en algún momento causó un poco de controversia sobre si podría o no ser benéfico. Y dentro de todo esto, me gustó mucho este trabajo, justamente que es un estudio bastante grande, es realizado en España, en donde se dan a la tarea de poder discernir cuáles son factores asociados, incluyendo, es de los primeros, de hecho, porque en todos los anteriores que hay publicados, no se toca el tema de la actividad de la enfermedad, aunque evidentemente nosotros como reumatólogos siempre lo tenemos en la mente, no es algo que tuviéramos ya una cifra como tal, ¿no? Es decir, o sea, ¿tienen o no tienen más riesgo si están activos? Entonces, este estudio que les presento aquí son 3.700 pacientes, 711. Si se fijan, el 26% falleció, que es algo en el grupo de ellos muy similar a los pacientes que no tenían enfermedad reumatológica. Y de los factores de riesgo para mortalidad por COVID-19 se encontró la edad, las comorbilidades, y las razones de muerte son bastante grandes, tanto para hipertensión, diabetes, dislipidemia o enfermedad pulmonar intersticial. Pero un punto muy importante de este trabajo es que demuestra claramente que la actividad de la enfermedad, y que fue medida con los índices clinimétricos habituales que nosotros medimos para actividad global, o sea, es decir, para lupus con un SLEDAI, para artritis reumatoide con un DAS28 un SLEDAI, etcétera, ¿no? Los pacientes que tenían más actividad tenían muchísimo mayor riesgo de padecer un COVID crítico que los llevara a la muerte, ¿no? Obviamente también la elevación de lactantes de fase aguda y dímero D, y curiosamente no encontraron asociación alguna con el tratamiento inmunosupresor. Ahora, ¿por qué es importante este punto? El punto de la actividad de la enfermedad es muy importante porque en algún principio de la pandemia, sobre todo en la Unión Europea y en Italia, que fue uno de los centros, de los epicentros más difíciles para la comunidad europea, o sea, empezó a como tratarse de manejar el punto de, bueno, o sea, a lo mejor en este momento hay que tratar de valorar, suspender los inmunosupresores en los pacientes o inclusive llevarlos a la dosis mínima. Esa fue una primera postura, y después cuando ya se empezaron a armar los consensos generales, ya del grupo reumatológico como tal, porque esa primera postura era predominantemente dada por los médicos justamente de los servicios de urgencias, no tanto por los equipos reumatológicos. Una vez que ya todas las comunidades reumatológicas empezaron a armar un consenso, o sea, dijeron, no, ¿saben qué? O sea, es mucho riesgo dejarlos con la actividad alta de la enfermedad, porque ya sabemos que la actividad alta de la enfermedad per se va a dar una respuesta hiperinflamatoria. Entonces, o sea, esto desde el punto de vista biológico los pondría en mayor riesgo de que el COVID evolucionará de manera grave, ¿no? Y este es uno de los trabajos, ya no es el primero, pero sí fue uno de los primeros que demostró en efecto que así es. O sea, si los pacientes tienen una enfermedad activa, con actividad alta a moderada, su riesgo de mortalidad por COVID-19 es mayor. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? No hay que parar los inmunosupresores. Sí, hay que tener una vigilancia súper estrecha, darles datos de alarma a los pacientes. Ahorita vamos a ver algunas de las recomendaciones, pero bajo ninguna circunstancia parar un tratamiento inmunosupresor por el riesgo de COVID-19. Evidentemente, cuando el paciente ya lo tiene, o sea, ya tuvo la infección, el manejo es diferente. Y ahorita vamos a platicar un poco de ello.
Este trabajo todavía no está publicado, forma parte del grupo de Rheumatology Alliance. Sin embargo, me pareció muy, muy importante porque si pueden ver ustedes, obviamente es de la parte de Estados Unidos y justamente evalúa si la etnicidad tiene o no una asociación con los desenlaces adversos de pacientes con COVID-19 que tienen una enfermedad reumatológica. Y esto es un tema que siempre surge en enfermedades reumatológicas porque está bien demostrado muchas de ellas, sobre todo en lupus y artritis reumatoide, que los desenlaces en pacientes de etnicidad afroamericana y latina es muchísimo peor, ¿no? Que sí, una buena parte parece estar relacionada con que algunos grupos étnicos tenemos mayor riesgo de las enfermedades y además tenemos más riesgo de padecer una enfermedad más grave, es decir, por ejemplo, los pacientes latinos con lupus tienen mucha mayor incidencia de actividad renal que los caucásicos, ¿no? Además, empezamos con la enfermedad a una edad más temprana y eso también obviamente favorece el riesgo de tener más recaídas. Y justamente en este trabajo que se presentó justamente como un póster, se demuestra eso, ¿no? Al final del día, nuestra población que está incluida ahí en el grupo clasificado como latinos, tienen mayor riesgo, uno, de estar hospitalizados y específicamente la población latina de tener mayor riesgo de requerir apoyo mecánico ventilatorio invasivo, que es algo que vamos a ver que ya se ha corroborado en otros grupos. Esto, y aquí pues obviamente si se fijan, es importante porque estos modelos están ajustados para las comorbilidades, ¿no? Entonces, parece ser que como ya se ha demostrado en algunos contextos, sí la etnicidad también favorece un pronóstico más adverso. Evidentemente hay muchas vertientes en ese sentido, como les dije, o sea, tiene mucho que ver el acceso al espacio médico, a los recursos, etcétera, pero per se, al menos podemos estar seguros de que sí, nuestros pacientes pueden tener un peor desenlace, solamente por el antecedente étnico como tal. Siempre nos preguntamos justamente este punto, ¿no? O sea, ¿qué tan parecidos o qué tan diferentes son los pacientes con COVID-19 con base a su patología de base, ¿no? O sea, es decir, si los pacientes con enfermedad reumatológica van a ser diferentes. Y este trabajo es uno de los primeros, de hecho está publicado en Annals of Rheumatic Diseases, que es una de las revistas con mayor factor de impacto en el área de reumatología. Es la revista, es el órgano oficial de EULAR. Es el primer estudio comparativo, justamente en donde se utilizan en una relación 2 a 1, pacientes con enfermedades reumatológicas y los controles, ¿no? Ajustados por edad, género, el tiempo de internamiento, etc. Si se fijan, obviamente la mayoría, una buena parte, 39.7 está con tratamiento inmunosupresor al momento de la infección. Curiosamente, los datos clínicos, es decir, el cuadro clínico, si nosotros lo buscamos, cefalea, artralgias, fiebre, tos, prácticamente muy similar. Ninguno que hubiese mostrado una diferencia estadísticamente significativa. Y la tasa de hospitalización, es decir, cuáles de ellos eran graves para poder requerir hospitalización justamente, era muy, muy similar. Tuvieras o no tuvieras enfermedad reumatológica. ¿Qué es lo único que sí varía? Es justamente corroborando los datos anteriores, mayor requerimiento, ya sea de ingreso a unidad de cuidados intensivos o de apoyo mecánico ventilatorio invasivo, que van muy de la mano, evidentemente, ¿no? O sea, sí hemos tenido que tener áreas que no son como tal terapias intensivas, sino que nosotros le llamamos semicríticos, ajustados, por decirlo así, pero que normalmente, pues también, o sea, lo que lleva a un paciente ahí es el requerimiento de la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Y podemos ver cómo eso sí es mayor, de hecho 3.1, algo muy similar a lo que vimos en el trabajo previo. Y lo único bueno es que al menos en este trabajo que tiene una metodología mucho más robusta, un estudio comparativo, con un buen pareamiento de los controles, etcétera, la mortalidad fue bastante similar entre ambos grupos, es decir, con o sin enfermedad reumatológica. Y de hecho esta es justamente la tablita que ellos ponen, y si ustedes se fijan, la única variable que tiene una diferencia estadísticamente significativa es la cuenta de leucocitos, y aún así
si ustedes ven el valor, o sea, está entre los rangos normales, ¿no? Entonces, porque también una de las cosas que se cree es que pudiera tener mayor riesgo al tener linfopenia, tener mayor riesgo de un desenlace adverso. Existe también al menos uno de los marcadores que es justamente la ferritina, y aquí es importante porque este fue un seguimiento, entonces ellos lo que hacen es tomar de los lactantes de fase aguda el nivel máximo, ¿ok? Que puede haber sido al ingreso al hospital o puede haber sido durante la hospitalización, pero solamente toman el nivel máximo, ¿no? Y curiosamente, si se fijan, pues es menor en los pacientes con enfermedades reumatológicas, que esto pareciera tener mucho que ver justamente porque ya se encontraban algunos de ellos tomando inmunosupresores que evidentemente disminuyen la producción de estos lactantes de fase aguda como parte de sus mecanismos. Y en este trabajo, si se fijan ustedes, o sea, y por eso les comento, o sea, sí considero que es uno de los trabajos más fuertes de lo que tenemos hasta el momento actual, ellos determinan 3 diferentes desenlaces, ¿no? Hospitalización, requerimiento de unidad de cuidados intensivos, apoyo mecánico ventilatorio invasivo y muerte, ¿no? Y hacen justamente todos estos modelos con base o tomando como referencia, por decirlo así, el grupo de pacientes que no tenían enfermedad reumatológica, ¿no? Y sí podemos ver cómo, o sea, ajustándolo o no ajustándolo, estos, si se fijan ustedes, los modelos ajustados son ajustados para diferentes parámetros que ya sabemos que son importantes, ¿no? Edad, índice de masa corporal, las comorbilidades, sobre todo tomando el número de comorbilidades y algunos antecedentes como hipertensión, ¿no? Entonces, por donde nosotros lo veamos, al final del día, la respuesta es, para lo único que sí hay mayor riesgo es para que el paciente con una enfermedad reumatológica y COVID-19 progrese a requerir apoyo mecánico ventilatorio, aunque al final eso no implique que tenga mayor riesgo de muerte. ¿Okay? Entonces, creo que eso es importante y son cosas que hemos estado conociendo apenas. Obviamente, este estudio es un estudio que toma un centro en Massachusetts, ¿no? Entonces, o sea, es un centro bastante diverso en cuanto al tipo de pacientes. Sin embargo, obviamente, pues al final del día es un estudio científico, ¿no? Entonces, pero es de lo poco que tenemos de información más robusta. Y con todo esto, pues surgen 2 posturas, y casi en reumatología siempre estamos acostumbrados a tener la postura del Colegio Americano de Reumatología, que es el ACR, que es justamente esto que ven ustedes aquí, que se publica en la Revista Rheumatology, y la del Grupo Europeo, que es la de EULAR, y que obviamente se publica en Annals of Rheumatic Diseases. En ocasiones, como en, por ejemplo, criterios de clasificación de enfermedades, a veces se dan a la tarea de hacer un panel conjunto EULAR-ACR, ¿no? Y eso nos deja tranquilos a todos los demás reumatólogos del mundo, pero evidentemente en este caso era muy difícil hacer eso, porque además la pandemia iba sucediendo en un momento muy diferente en cada uno de las regiones, ¿no? O sea, específicamente entre Europa y las Américas. Y les resumo aquí una buena parte de la guía, que además va muy de la mano. Ya también hay una pequeña versión en la OMS al respecto, y va muy de la mano con esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer los pacientes con enfermedades reumatológicas? Seguir las medidas generales vigentes en su localidad, ¿no? O sea, sana distancia, lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas. Punto muy importante, no suspender el tratamiento inmunosupresor a menos que sea indicación del reumatólogo tratante. Y es importante hacer punto clave de que aquí sí, o sea, y en las guías lo dice así, del reumatólogo tratante. No por descalificar al resto de los médicos, sino más bien porque a veces es difícil contextualizar para el resto de los médicos qué va a pasar si le bajas el inmunosupresor, mientras que los reumatólogos estamos totalmente entrenados para saber qué es lo que puede pasar cuando nosotros bajamos el inmunosupresor en el contexto de la enfermedad del paciente y cuál es el grupo de inmunosupresores con el que se encuentra el paciente, ¿no? Lo que sí es importante, todo esto, digámoslo, es para prevención de la infección por SARS-CoV-2. Pero si el paciente al final del día, por lo que haya sido, sobre todo ahorita que estamos viendo una tasa de diseminación tan alta, se contagia y desarrolla COVID-19,
sí tiene que suspender el tratamiento inmunosupresor y aquí, ojo, no incluye la suspensión del esteroide. ¿Por qué? Porque sabemos que la suspensión del esteroide durante un proceso infeccioso, cualquiera que sea el origen, puede desencadenar, sobre todo en aquellos que vienen ya sea con dosis altas o con tiempos prolongados de exposición al esteroide, algo muy grave que se llama crisis suprarrenal. Entonces, aquí específicamente, por tratamiento inmunosupresor se refiere a cualquier otro que no sea el esteroide, ¿no? Ya sea metrotexate, asulfidina, leflunomida, los anti-TNFs, los anti-IL-6, los farmacosintéticos nuevos, como los inhibidores de JAK. ¿Y cuándo se recomienda reiniciarlo? Pues 10 a 14 días posterior a la resolución del cuadro infeccioso. Punto muy importante. La realidad, si ustedes me preguntan, ¿esto es diferente a lo que hacen con otro proceso infeccioso? La respuesta es no. O sea, es exactamente lo mismo que hacemos con el resto de los procesos infecciosos. A veces, cuando son, por ejemplo, infecciones en donde tenemos un sitio documentado, son microorganismos bacterianos, etcétera, lo que hacemos es este tiempo de 10 a 14 lo reducimos un poco a 5 a 7 días. Pero de ahí en fuera, la recomendación es exactamente la misma. Y una vez que ya nos encargamos de nuestros pacientes reumatológicos, sí me gustaría tocar un poco este tema de cuál es el otro papel del reumatólogo en COVID-19. Y creo que es muy importante porque así como el infectólogo es clave, los intensivistas, los neumólogos son clave, cada vez estamos viendo que en esta patología en la que predomina un evento inmunomediado como parte definitoria de un desenlace adverso, pues el papel del reumatólogo es muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Porque somos los que estamos un poco más familiarizados con todo este mecanismo de tormenta de citocinas, la señalización de las citocinas, y sobre todo porque en la actualidad, como ustedes ya lo saben, ha habido una pléyade de medicamentos inmunomoduladores que se han sugerido como parte de las estrategias terapéuticas para COVID-19. En la actualidad y al día de hoy, al menos en nuestro país, ninguno de ellos está aprobado para eso. ¿Okay? Eso no quiere decir que no se use, son cosas diferentes, ¿no? Pero sí, justamente, más aún si se van a usar, es importante porque no, o sea, no es algo que el médico común esté acostumbrado a manejar en cuanto a dosis, en cuanto a cuidados pre y post, marcadores, etc. Y sobre todo definir cuál es el paciente que potencialmente podría beneficiarse más. Ahora, todos estos están siendo manejados, sobre todo en nuestro país, dentro de los protocolos de investigación. Eso sí, o sea, al menos les puedo decir, en nutrición hay aproximadamente protocolos de investigación con medicamentos, aproximadamente les podría decir unos 12, de los cuales una buena parte incluye fármacos inmunomoduladores como reguladores, obviamente, de la tormenta de citocinas, solamente en Reino Unido, tocilizumab y sarilumab sí forman parte de las guías NICE y que están actualmente con base en un último estudio siendo recomendados para cierto grupo de pacientes, ¿no? Y lo más importante es que lo que sí está recomendado, y de hecho en la OMS, en todas las diferentes guías, es dexametasona. Pero dexametasona está recomendado solo en aquellos pacientes que tienen hipoxemia, es decir, niveles bajos de la saturación. Hay un porcentaje de PAFI, habitualmente es un PAFI menor a 300. Ningún otro grupo de pacientes se ha demostrado que dar la dexametasona en el esquema que está aprobado en el Recovery Trial, que es el de 6 miligramos al día por 10 días, haya de verdad demostrado algún tipo de impacto. ¿Ok? Entonces, al final del día, nosotros estamos muy acostumbrados a manejar esos medicamentos y creo que nuestro papel pues, es justamente adyuvante con el resto de los médicos que tienen el papel prioritario en términos de la terapia de soporte. Y en este grupo, de hecho, este es el primer trabajo de justamente las características descritas en China, ¿no? En el brote que hubo en Wuhan, y después obviamente lo aumentaron
a diferentes otras provincias, no solamente la de Hubei, y pueden ver ustedes como algo que era muy claro, es que la linfopenia era algo prevalente, ¿no? O sea, algo que no estábamos tan acostumbrados a ver. De hecho, muchas veces en la escuela de medicina te enseñan, ¿no? Bueno, al contrario, una infección viral, como Epstein-Barr, por ejemplo, se asocia a la linfocitosis. En esta enfermedad no es así. Y además queda claro que sí, la linfopenia correlaciona con la gravedad de la enfermedad. O sea, este es el primer dato, digamos, lo descriptivo, o sea, es decir, entre el severo, el grave, es decir, tenía una cuenta significativamente menor. Pero si ya nos vamos, por ejemplo, a de verdad estudiar este trabajo, de hecho se los recomiendo, es un trabajo excelente metodológicamente, con toda una visión bastante integral de la evaluación de la respuesta inmune. Está de hecho, pues obviamente publicado en Science, en donde yo solamente les presento esta imagen, es una matriz de correlación, y pueden ver ustedes como al final del día existe una correlación positiva entre la disminución de los linfocitos T activados, la cantidad leucocitaria, que habla justamente de la activación, o sea, es decir, que tantos de estos linfocitos están bajos en sangre porque están reclutándose hacia los tejidos para poder ejercer su acción contra el virus. Y sí, es importante también mencionar que, diferente a lo que en algún momento se pudo haber creído, que había, por ejemplo, y esto fue algo que se empezó a decir muy al principio cuando se usó el antiviral Remdesivir, de que Remdesivir justamente se asociaba a que hubiera menor gravedad asociada a un incremento de las cuentas linfocitarias. En la actualidad, en este estudio, y después se corroboró en otros, ya sabemos que no es. Y la linfopenia es algo con lo que estamos súper acostumbrados a trabajar los reumatólogos, porque hay enfermedades reumatológicas que per se tienen como actividad la linfopenia, y el ejemplo más claro por mucho es el lupus eritematoso generalizado, pero además todos los medicamentos, casi que cualquier inmunomodulador puede ocasionar linfopenia. Entonces, sí es importante justo tener esa visión. Y algo, este es solamente de hecho una parte del abstract gráfico de este trabajo, en donde a partir de toda esta evaluación que hacen ellos en diferentes cortes, logran determinar justamente cómo existen tres diferentes, y le llaman ellos inmunotipos, es decir, grupos de pacientes con base en análisis principales de componentes de muchos diferentes variables biológicas que van a definir hasta cierto punto cómo se comportan estos pacientes, ¿no? Si se fijan, y probablemente a lo mejor lo que vemos más, la realidad es el inmunotipo 1, donde lo que vemos es como mucha activación de los CD4 y los CD8, con una respuesta de plasmablastos exagerada. Y una buena parte de estos grupos de los pacientes del inmunotipo 1 quedaban entre más o menos el leve, moderado y una buena parte de los recuperados. Sin embargo, el inmunotipo 3 es otra historia. Ahí ya no hay células y además están bajas, ¿no? Las que hay en cuanto a marcadores de activación. Es decir, no están funcionales. Y lo curioso, evidentemente, es que este inmunotipo 3 era el que más se encontraba cuando los pacientes progresaban, es decir, cuando llegaban a una etapa, sobre todo de COVID crítico, que implica básicamente que requieren apoyo mecánico ventilatorio invasivo. Ahora, esta denominada tormenta de citocinas, y como les comentaba, es un poco controvertido si de verdad les debemos llamar o no tormenta de citocinas, es un fenómeno que evidentemente no se describió en COVID, que estaba muy descrito en muchas otras patologías, y de hecho hay tratamientos autorizados, justamente como es el caso del tocilizumab, para la tormenta de citocinas asociada a algunas enfermedades como enfermedad injerto contra huésped, por ejemplo, que es muy frecuente en pacientes post-transplantados, sobre todo en médula ósea. Y es justamente un escenario en el que hay una gran liberación de citocinas, predominantemente proinflamatorias, y que tiene manifestaciones prácticamente a cualquier órgano o sistema en el que ustedes estén pensando, ¿no? Evidentemente, uno de los más importantes es a nivel pulmonar, progresando justamente con un SIRA,
Hay muchísimas alteraciones a nivel vasculares que incluyen evidentemente el riesgo de trombosis, alteraciones a nivel igual cutáneo, algunas a nivel cardíaco, muchas constitucionales, es decir, fiebre, sobre todo fiebre persistente. ¿Y por qué hay un poco de duda de si le debemos de llamar o no tormenta de citocinas? Y aquí les recomiendo, este es un artículo, la verdad, bastante bueno, es un artículo de revisión publicado en New England Journal of Medicine, en donde hacen una muy buena descripción del fenómeno de tormenta de citocinas asociado a COVID-19, que en algunos casos se llama estado hiperinflamatorio asociado a COVID-19. Y hay un poco de pelea o controversia en la nomenclatura, porque si nosotros comparamos, y eso ya está justamente publicado, los niveles de citocinas, y les voy a poner tan solo dos de ellos, interleucina 1 beta e interleucina 6, entre un paciente que tiene una tormenta de citocinas asociada a COVID-19 y un paciente que tiene una tormenta de citocinas asociada a un proceso séptico bacteriano, predominantemente neumonía, la realidad es que los niveles son casi 10 a 15 veces menores, o inclusive en algunas pequeñas cohortes son hasta 50 veces menores. Y esto obviamente dio lugar a muchas editoriales, es un artículo publicado en JAMA, en donde dicen, bueno, pues no hay tanta tormenta de citocinas, ¿no? O sea, si te da una neumonía, de hecho por Strep pneumoniae, puedes tener mucha mayor liberación de estas citocinas. Y aquí es donde entra justamente el punto de decir, ok, o sea, el punto no es solo la cantidad. O sea, la cantidad es lo que nosotros vemos, ¿no? O sea, lo que podemos medir, y por eso como que siempre estamos como muy enfocados en esa parte. Pero no es el punto clave de la tormenta de citocinas. No solo es la cantidad, sino el punto es qué tanto estas citocinas son capaces de mantener activadas a las células inmunes en una activación que al final del día va a llevar a daño en órganos, ¿no? A nivel de sistema pulmonar, a nivel evidentemente de sistema hepático, por ejemplo, y que si se fijan, pues las vías principales, como pueden ser la vía de MAP-cinasa, CNP-κB, JAK-STAT o mTOR, se mantienen permanentemente prendidas, ¿no? Entonces, lo que sí está bien demostrado, de hecho, es que, por ejemplo, niveles similares de interleucina 1 beta, dependiendo de si se trata justamente de una tormenta de citocinas en un proceso bacteriano, a si se trata a COVID-19, pueden estar o mantener, digamos, una relación lineal hasta cierto punto. Es decir, al principio de esta tormenta de citocinas. Después se pierde toda correlación entre la cantidad de citocinas y la activación exacerbada del sistema inmune que va a dar un daño a órgano blanco. ¿Qué pasa en ese inter? La realidad es que todavía no lo sabemos. O sea, ni lo tenemos bien claro en sepsis asociado a otras patologías, y mucho menos en COVID-19, ¿no? De las principales citocinas que mantienen el papel más importante, pues es interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 18, interferón gamma, interleucina 6 e interleucina 17, o sea, altamente proinflamatorios. Y curiosamente, una quimiosina, que también ha sido un punto clave, tiene mucho que ver con la regulación de las células mieloides, que es IPS. Y sí es importante pues pensar si esto puede o no pasar en pacientes con enfermedades reumatológicas. ¿Y qué tanto? Ustedes ven aquí, ¿no? O sea, justamente estos son infliximab, es un inhibidor de TNF, anakinra es un inhibidor de interleucina 1 beta que se usa para, por ejemplo, artritis idiopática juvenil. Los inhibidores de interleucina 6, por ejemplo, sí, en efecto estos pacientes van a tener una respuesta diferencial. Les puedo decir que hasta el momento no les puedo dar una respuesta a esto, porque es información que pues, se va generando. Nosotros en el instituto tenemos solamente nuestro registro, que a su vez registra o manda datos al Rheumatology Alliance, y que además, en algunos casos, hay también datos, hay también una seroteca, etcétera, en donde estamos empezando a ver que no parece ser tan diferente esta tormenta de citocinas en los pacientes con enfermedad reumatológica, y que lo que sí
parece tener un impacto es el uso de los inmunosupresores. Es decir, pareciera que aquellos que tienen más dosis de inmunosupresores, sí, están un poquito más apagados y pueden hasta cierto punto prevenir que se desarrolle en toda su máxima expresión esta tormenta de citocinas. Pero como se los digo, o sea, eso es algo totalmente preliminar, ¿no? Todavía no hay nada publicado, no hay suficientes datos para asegurar eso. Y seguramente después de esta segunda ola, que ha estado mucho peor que la primera, vamos a tener un poco más información al respecto. Pues de manera me gustaría que se quedaran con estos como puntos más importantes, y es el hecho de que los pacientes con enfermedades reumatológicas tienen tanto un riesgo similar como un cuadro clínico muy similar al de cualquier otro paciente con COVID-19. Lo que sí vemos que es diferente es que requieren habitualmente más uso de apoyo mecánico ventilatorio invasivo, pero la buena noticia es que hasta donde llevamos ahora no se ha visto que esto se refleje en que tengan mayor mortalidad. Dentro de los principales factores de riesgo para mortalidad, o sea, sobre todo para los desenlaces obviamente adversos, en los pacientes con enfermedades reumatológicas, sin duda alguna se encuentran las mismas comorbilidades que se encuentran para los pacientes, para la población abierta, vaya, y sin duda alguna la actividad de la enfermedad juega un papel importante. Entonces, ¿cuál es el corolario ahí? Hay que tratar de tener en este momento a nuestros pacientes reumatológicos lo más controlados posible de su enfermedad. Y que eso implica evidentemente tenerlos con un inmunosupresor estable. No es un momento para retirar inmunosupresores, al menos no de manera profiláctica, por decirlo así, porque ya sabemos que la actividad alta de la enfermedad da 40 veces mayor riesgo de un desenlace adverso. Y pues al final del día, sí me gustaría comentarles que es un gran esfuerzo que la comunidad reumatológica está haciendo a nivel mundial para poder tener pues un perfil epidemiológico más claro. Al principio todos estábamos muy asustados porque estábamos seguros de que a nuestros pacientes les iba a ir mucho peor. ¿Por qué? Porque cuando se infectan les va peor de cualquier otra cosa. En la actualidad tenemos estadísticas que nos están contradiciendo y creo que eso es algo bueno. Sin embargo, sí creo que todavía hay muchas otras cosas que tenemos que definir. Y otro punto que nos queda en la tarea a nosotros y a cualquier otro médico es, pues, evidentemente, desarrollar las estrategias para continuar con la atención médica, ¿no? O sea, tenemos una limitación muy fuerte. El Instituto Nacional de Nutrición es, pues, podría decir yo que es uno de los principales centros de referencia para enfermedades reumatológicas a nivel nacional, y pues somos un hospital COVID, y eso implica que nuestra consulta se ha visto ampliamente mermada, en el sentido de que, pues, obviamente el aforo tiene que limitarse, solamente podemos ver 4 pacientes presenciales por médico cuando nuestra consulta es de 14, y se están haciendo estrategias para poder establecer teleconferencias, telellamadas, videollamadas, poder modificar el aforo, aumentar los turnos, o sea, sin poner a los pacientes en riesgo. Pero es algo que vamos a tener que ir aprendiendo pues poco a poco, y dependerá mucho pues, del resto de cómo se comporte la epidemia en los siguientes meses. Y pues eso es todo. Muchas gracias por la invitación, y pues obviamente pues queda abierto a cualquier comentario y pregunta. Muchas gracias, doctora Diana, por su excelente participación. Y si me lo permite, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. La doctora Aida Hamdan pregunta, buenas tardes, si se tiene evidencia de qué parte de las secuelas de la enfermedad de COVID se tenga dolor en las articulaciones. Sí, de hecho en la actualidad está descrito algo que se llama síndrome post-COVID, que en inglés casi siempre lo van a encontrar como long COVID, y dentro de los principales están divididos por dominios. Todavía no hay una definición, digamos, aceptada a nivel mundial. Hay varias definiciones, pero dentro de las manifestaciones o el dominio musculoesquelético, las mialgias y las artralgias son de las más prevalentes. Habitualmente, con lo que tenemos hasta el momento actual,
más o menos el tiempo de latencia es 3 meses después de, el periodo de infección. Gracias, doctora. Adolfo pregunta que si podría comentarnos algo sobre la vacunación en pacientes reumatológicos, concretamente en pacientes que tienen diagnóstico de artritis reumatoide. Ok. Sí, claro. O sea, a ver, esto es, o sea, es un tema igual que, o sea, lo vamos a ir conociendo un poco más y teniendo más evidencia conforme vayan pasando las campañas de vacunación a nivel poblacional. Al momento actual, la postura es que se recomienda la vacunación dependiendo de cuál sea la que haya disponible, que hasta el momento pareciera ser que las que pueden ser un poco más seguras, sobre todo de algún riesgo de un evento adverso inmunomediado en pacientes con artritis reumatoide, lupus, cualquier otra enfermedad de tejido conectivo, son las que son de plataforma de RNA, que actualmente serían Pfizer y Moderna. Pero es algo que tenemos que tener claro que al menos en nuestro país no va a ser algo que ni el paciente ni el reumatólogo puedan seleccionar per se, sino va a ser con base en el momento en el que le toque al paciente la vacunación. Tendremos que ver cuál es la que hay disponible. Evidentemente, el riesgo con las que son con base a adenovirus de un evento adverso inmunomediado es significativamente mayor. En algunos casos, por ejemplo, se tenía, y de hecho si ustedes leen la hoja de, por ejemplo, tanto de Pfizer como lo que está publicado en CDC, hablan muy claro de que, por ejemplo, especial cuidado con aquellos que están con tratamiento con rituximab. Pero esto no es porque sea peligrosa en pacientes que están con rituximab, sino más bien porque se cree que pudieran tener menor respuesta, porque evidentemente el blanco de rituximab son los linfocitos. Sin embargo, es creencia, o sea, no tenemos una evidencia al respecto. Entonces, la recomendación es que en el momento en el que tengan disponible y sepan cuál vacuna, deben de acercarse a su reumatólogo para poder, es algo que va a tener que ser bastante individualizado. Gracias, doctora. Licea Contreras David pregunta, ¿qué piensa usted de los llamados negacionistas, como la gente que se niega a vacunarse o que cree que el coronavirus se expande por las antenas 5G? ¿Y usted cree que gracias a esto los médicos podrán desarrollar vacunas y medicamentos más rápido para prevenir futuras pandemias? Pues, ¿qué podría decir? O sea, en una pequeña oración, pues los negacionistas son todos aquellos que literal no han tenido un familiar y no lo han vivido en carne propia, lo que significa esta enfermedad, ¿no? O sea, evidentemente eso lo va a haber siempre, o sea, creo que no hay forma. Los médicos ya nos cansamos de decir no salgan, quédense en casa, no se reúnan, o sea, ya la verdad creo que en este punto está un poco de más, o sea, creo que ya no, ya tampoco tenemos como mucha energía para hacer eso y preferimos enfocarnos justamente en sacar adelante a los pacientes que tenemos. Pero bueno, es algo que creo que en todas las sociedades lo hay, ¿no? Y no podemos hacer gran cosa nosotros para ello. Gracias, doctora. María de Los Ángeles Martínez pregunta que en su experiencia, ¿cuál fármaco es el que ha funcionado mejor para evitar la tormenta de citocinas en COVID-19? Dexametasona, sin duda alguna. O sea, y no solo es porque lo diga el Recovery Trial, porque lo hemos visto. Nosotros en nutrición, en la época pre-dexametasona, que no era el estándar darlos a todos los 10 días, etcétera, o sea, no, la tasa de mortalidad y de intubación era altísima, muchísimo más, ¿no? O sea, entonces, sin duda alguna, dexametasona. Gracias, doctora. Ángeles nos pregunta que si se sabe de estudios donde se presenten más síntomas post-COVID en los pacientes con artritis reumatoide contra otro tipo de pacientes. No, hasta el momento la verdad es que no hay, de hecho no hay un solo artículo ni base de datos en donde evalúen post-COVID en pacientes con enfermedades reumatológicas.
es algo que sí se está contemplando. Por ejemplo, nosotros en el registro sí lo tenemos contemplado, pero aún no hay nada de información. Gracias, doctora. Creo que son todas las preguntas. No sé si alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta, que lo quiera poner ahorita en el chat. Y bueno, si no, pues una felicitación por su excelente ponencia. Y bueno, al no haber más preguntas, pues le agradecemos nuevamente su participación y excelente dominio del tema. Y a nombre del comité organizador, le agradecemos su participación y le haremos llegar su constancia a la brevedad. Y bueno, a todos nuestros asistentes les agradecemos nuevamente su presencia y les recordamos que nos vemos por aquí el siguiente miércoles con el tema retos para la tanatología en tiempos de confinamiento, que va a ser el siguiente miércoles en la misma hora y en la misma sesión. Y también les invitamos a ver nuevamente las conferencias anteriores en el canal de YouTube del CECAD, así como en la página de Facebook del Departamento de Atención a la Salud, que también la pueden seguir. Y bueno, ahí es donde se van a estar dejando los videos de estas conferencias y también se van a estar dejando los avisos de las conferencias subsecuentes. Pues muchas gracias y buena semana para todos. Gracias, doctora. Gracias y saludos a todos.